Subterráneos. Para aguas subterráneas. En este caso, lo que vamos a hacer es recolectar todas esas aguas que van subterráneamente por métodos o por elementos, perdón, permeables que se denominan filtros, evitando daños en la carretera. Entonces, cuando hablamos del bombeo, estamos evitando algo que mencionamos inicialmente, que era las inundaciones. Con todo el tema que acabamos de ver de drenajes, y sobre todo la vegetación y ahorita las estructuras de disepación, las zanjas de coronación, estamos evitando problemas en los taludes, ¿cierto? Y con los subdrenajes lo que vamos a evitar es problemas en la estructura del pavimento, que sería el agua que se podría infiltrar por debajo del suelo. En este caso son solo tres. Hoy creo que alcanzamos a ver las dos primeras, la capa permeable y los subdrenes interceptores. El tercero son los subdrenes de penetración. Los subdrenes interceptores son los que en realidad se conocen con el nombre de filtros. Entonces, si ustedes han hablado o oído de filtros, pues los filtros son los subdrenes interceptores. Capas permeables. ¿Qué son las capas permeables? Las capas permeables son unas capas que van dentro de la estructura del pavimento, que como su nombre lo indica son permeables, me permiten ayudar a recoger el agua. Esa agua que recoge la capa la debo captar con una tubería, con un geotextil, para conducirla fuera del pavimento. Entonces, cuando un ingeniero hidráulico está haciendo sus diseños de aguas en unas vías y quiere utilizar capas permeables, las capas permeables las debe socializar con el ingeniero de pavimentos, porque se está metiendo con la estructura del pavimento. No es simplemente que el ingeniero hidráulico diga, vamos a utilizar en esta vía capas permeables y ya, ¿no? El ingeniero de pavimentos pues debe avalar esa utilización en el caso específico de cada una de ellas. Las capas permeables no es nada más que esto que tenemos ahí, una estructura de pavimento en la cual en la parte de abajo tenemos una subbase permeable. Esa subbase permeable me va a conducir el agua hacia la parte inferior, donde tenemos instalada una tubería perforada de drenaje y un geotextil que me va a ayudar a atrapar el agua, y esta agua se va a conducir por la tubería para evacuarla fuera del pavimento. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que el agua que cae superficial se está infiltrando y la estamos captando subterráneamente por medio de la misma estructura del pavimento. Como les digo, esto sí, solo sí, el ingeniero de pavimentos lo avala para el tipo de vía que se esté analizando. Segundo, que es el más importante de todos, digo yo, y con esto terminamos hoy. Subdrenes interceptores, como les dije, es lo que se conoce con el nombre de filtros como tal. Básicamente un subdren interceptor o un filtro es una zanja que excavamos normalmente a mano, porque las dimensiones de las zanjas no son tan grandes, son zanjas que no son tan anchas y no son tan profundas. Si llega a ser un poco más profunda, vamos a necesitar maquinaria para poder llegar a esas profundidades. Se rellenan con material filtrante, que ahorita lo vamos a ver, que básicamente son gravillas, cantos rodados, se me fue la palabra, triturados también nos sirven para filtrar el agua, y que van a interceptar esas aguas subterráneas, evacuándolas de donde no necesitamos que vayan. Se usa dependiendo que, primero, obviamente, la disponibilidad del material en la región, ¿cierto? La necesidad como tal de captación, que existan esas aguas subterráneas para poderlas captar y sacar, y obviamente de los caudales que se vayan a manejar para poder calcular como tal las dimensiones del filtro. Los filtros se pueden construir de diversas formas, pero todos básicamente son la modificación o la combinación de varios elementos. El primero, que es este de acá arriba, es un filtro que tiene material filtrante y un tubo. Si ustedes se dan cuenta, aquí básicamente lo que hay es una zanja que excavamos, la rellenamos con un material que en este caso es una arena gruesa o media, ¿cierto?
e instalamos un tubo. Siempre el tubo va en la parte inferior, que es el que nos va a ayudar a recolectar el agua. Puede haber una variación como en este caso, y es que alrededor del tubo se cambia la arena gruesa por una grava. ¿Listo? La grava me va a ayudar a recolectar más agua y a que entre más fácilmente dentro de la tubería. Entonces, este es el primer tipo de filtro que vamos a encontrar. ¿Listo? Simplemente una excavación rellena con un material filtrante que es un material granular. Segundo, un material grueso que ya no es una arena, sino puede ser un canto, puede ser una gravilla, puede ser un triturado, pero no tiene tubo. En este caso, simplemente es la excavación, la rellenamos con ese material filtrante, se generan unos espacios vacíos, el agua encuentra menos resistencia y por eso entra dentro de la excavación y empieza a conducirse. ¿Cómo se conduce? Con la pendiente que tiene el filtro como tal. El tercero viene siendo el mismo anterior, pero la excavación se forra con un geotextil y se le introduce una tubería. Este tipo de filtro es el más usado y se conoce con el nombre de un dren francés o un filtro francés. ¿Qué función tiene el geotextil? El geotextil me evita que ingresen finos dentro del material y se me colmate. El geotextil me permite el agua, me permite el paso del agua, pero no me permite el paso de los filtros. Al no permitir el paso de los filtros, esto se va a mantener limpio durante mucho más tiempo que de pronto este anterior que no tiene filtro. Y la tubería me va a recolectar, esto es una tubería perforada que me va a recolectar esta agua para poderla conducir y sacar al exterior. El siguiente es el mismo anterior, pero sin tubería. Geotextil y material filtrante, pero no tiene tubería. Y el último viene siendo este anterior sin el geotextil, o este mismo sin el que es el geotextil, pero le instalo una tubería que va forrada con geotextil. Esa tubería en el mercado se conoce como tubería de drenaje con filtro. La tubería que va sin geotextil es tubería de drenaje sin filtro. La que va con geotextil forrada se conoce con filtro. Se los comento para que no... Estamos hablando que todo esto son filtros. Y si ustedes van a pedir una tubería y les dicen que si con filtro o sin filtro, pues de pronto ustedes no entienden si el filtro es todo. A lo que se refieren con el filtro es con el geotextil. En este caso, no se protege la excavación de que no entren filtros a la excavación a mi filtro, pero sí se estamos protegiendo al tubo para que no le entren finos a la tubería y la tubería se me vaya a colmatar. ¿Listo? Entonces fíjense que es la misma excavación, casi que los mismos materiales, y lo que hacemos es combinarlos o instalarlos de una forma u otra para que me pueda funcionar el filtro. Aquí tenemos entonces unas imágenes. Entonces aquí vemos la excavación, el geotextil instalado. Al igual que en las tuberías, primero tenemos que poner un lecho, una parte inferior del material, luego sobre ese instalamos la tubería, terminamos de rellenar con el material filtrante y procedemos a cerrar el geotextil. Aquí tenemos uno que no tiene geotextil, es básicamente la excavación, el material filtrante. En este caso lo ponen sobre un concreto pobre. Con los filtros no es tan usual realmente poner el concreto pobre, sino el mismo material filtrante. O podemos tener el filtro sin tubería, geotextil y solo el material granular que nos va a ayudar a hacer de filtro. ¿Dónde se va a utilizar? En 3 sitios. El primero, instalado longitudinalmente a los pies de los taludes. ¿Esto qué significa? Tenemos el talud de corte, y el talud de corte llega a ¿dónde? Que ya lo vimos. ¿Qué me va a recibir el agua del talud? La zanja de coronación. Esa es la parte de arriba, las cunetas. Entonces el filtro
lo vamos a instalar debajo de la cuneta. La cuneta que me recibe el agua que viene superficial del talud. El filtro me recoge el agua que viene por dentro del talud y me va a evitar que esa agua se me meta a la estructura del pavimento. Entonces, es el primer sitio donde nosotros vamos a instalar filtros. El segundo es transversalmente en las transiciones de corte de terraplén. Cuando yo tengo un corte y después del corte empieza un terraplén, el agua que viene por el corte, como sigue el corte y aquí tengo el terraplén, el agua puede aflorar por debajo del terraplén y me lo puede dañar. Entonces, en ese caso, vamos a instalar un filtro en ese sitio. Y el último sitio donde vamos a instalar filtros es debajo de las áreas de la vía, con un sistema que se llama un filtro en espina de pescado. Estos filtros se utilizan también mucho en cimentaciones de edificaciones cuando tenemos niveles freáticos altos. Pues en este caso, los filtros lo que van a hacer es recoger todo el agua que está subiendo del nivel freático para evitar de que suba, ¿cierto? Como su nombre lo indica, es una espina de pescado. Un filtro o un tubo central al cual llegan tuberías a 45 grados. Esas tuberías a 45 grados son las que por medio de unas áreas aferentes le recogen el agua del nivel freático, las conducen a esa tubería central y la tubería central es la que se encarga de desaguar. Entonces por eso se conoce con el nombre de espina de pescado. Como les digo, pues están, en el caso de las edificaciones están debajo de la cimentación, en el caso de las vías pues estarían debajo de la cimentación de las vías, que sería toda la estructura del pavimento. Para terminar, resumiendo, ¿cuál sería el proceso constructivo entonces de un filtro? Que ya lo hemos mencionado y lo vimos. Primero, hacer la excavación. Hacer una excavación manual, una excavación mecánica, la excavación de la zanja. Segundo, extendido del lecho de la tubería. Si vamos a instalar geotextil, primero instalamos el geotextil y luego extendemos el lecho de la tubería. Una vez que tenemos el lecho de la tubería, lo siguiente sería instalar la tubería como tal, ¿cierto? Que fue la que dijimos que va sobre el lecho. Siempre cuidando la pendiente, cuidando que nos quede con la pendiente adecuada. Extendemos y compactamos el resto del material drenante, toda esa grava, esos cantos, ese material triturado, lo compactamos para que no para que nos quede denso, sino simplemente para que se acomoden las partículas lo mejor posible. Si tenemos geotextil, en este momento, una vez terminamos el relleno, cerramos el geotextil haciendo un traslapo. El traslapo es para evitar que por ahí se nos metan los finos, y ese traslapo debe ir cosido para que no se vaya a mover y se nos vaya a abrir el geotextil. Y por último, debemos hacer un relleno de tierras en la parte superior de la zanja. Como eso va enterrado, después de que terminamos el filtro, empezamos a rellenar en la parte superior para ya llegar al nivel del terreno que queremos. Hasta ahí entonces ya vimos dos de las estructuras o de los subdrenes en vías: capas permeables y subdrenes interceptores. Esto es lo que tienen que hacer entonces en las fichas que les di. Tienen que hacer 3 fichas. La primera ficha van a escoger entre alcantarilla y zanja de coronación. La segunda ficha entre alcantarilla y box. La tercera entre el subdren interceptor, que ya lo vimos hoy, y el subdren de penetración, que nos quedó pendiente. El subdren de penetración es muy fácil, es simplemente hacer una perforación dentro del talud, instalar una tubería perforada, y la tubería se encarga de abatir el nivel freático y sacar el agua al exterior por medio de lo que se llaman lloraderos. Profe, casualidad, ¿no nos podría regalar como algún ¿Ya está? eso para no para ¿Está? no de Ah, sí. ¿Información? sí. Igual ya les compartí la guía. En la guía está explicado paso a paso qué es lo que tienen que entregar, mejor que en las rúbricas, mejor que en los términos de referencia. Todo hace referencia a lo mismo, pero está más contadito y explicado. Primero entreguen esto, segundo entreguen esto, tercero entreguen esto. Están los dos formatos en Excel. El primero es para calcular los volúmenes del pavimento, de las capas del pavimento,
y el otro es el de las fichas para hacer esto. Profe, pero en esas fichas solo indicamos el proceso constructivo, tenemos que indicarte volúmenes, cantidades, Solo proceso. solo proceso constructivo. Lo Y que los está ahí. parámetros. Diligenciar ese formato. O sea, los procesos, los parámetros y... La descripción, notas, y bueno, pero entonces nada de volúmenes, nada de cantidades de obra para esta entrega. Sí, es Entonces el presupuesto Solo es solo proceso teórico. constructivo. Pero una pregunta. Aún es que el Yo no te presupuesto entrego no. volúmenes de Esas nada. fichas en la entrega final se incluye como en el Me dices o por dentro. qué es lo que tengo que poner en el presupuesto. No, es el archivo en Excel. Ah, el archivo.